Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más. Hoy estamos en un pueblo que se llama San Agustín, aquí en la Florida. Uno de los, yo creo que el primer pueblo que se fundó, y creo que aquí comenzó la construcción de toda la Florida y por eso vinimos a ver. Hay muchas cosas interesantes aquí, pero en medio de este viaje que estamos haciendo, quiero también hacer un video explicando por qué 24 fotogramas es el estándar en el cine. ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 60? ¿Por qué 24? ¿Por qué eligieron 24? Yo antes pensaba, cuando no sabía acerca del tema, pensaba que grabara más fotogramas iba a ser mejor, igual que mientras el ISO más alto iba a ser mejor. Pero estudiando un poco, me di cuenta que no. Me di cuenta que 24 encaja perfecto en el cine. Ni siquiera 30, 24. Por eso es que todos los directores eligen 24 fotogramas por segundo. Y en este video les voy a explicar por qué. Voy a grabar afuera porque quería enseñarles el hotel cómo se ve por fuera, pero está haciendo tremendo frío. Wow, 43 grados Celsius. Voy a tener que poner el gorro. Hablando de historia, el cine realmente se trata de una ilusión. Son 16 fotos en un segundo que cuando la ponían una tras de otra daba la ilusión de movimiento. Pero al querer, en el año 1920 más o menos, quisieron introducir el sonido en el cine, porque antes el cine era sin sonido. Entonces cuando quisieron introducir el sonido, tuvieron que subir esos fotogramas un poquito más para que se emparejara con el sonido. 24 era porque era un número que se podía dividir fácilmente. Por ejemplo, un cuarto de segundo podrían ser 8 fotogramas, y así medio segundo podían ser 16 fotogramas. 16 no, 24, 12. Entonces, wow, qué frío hace bastante frío, 43 grados Celsius, ¿ok? Pero bueno, quería hacer este video aquí para que vieran el hotel y lo ven detrás de mí. Se dieron cuenta que en 24 parecía un video, ya no era como la película de antes de Charlie Chaplin, que se veía como que estaba cortado, sino que ya se veía un movimiento fluido en la pantalla con 24. ¿Por qué no grabara más? Como antes las películas se grababan en rollos, si grababan a más fotogramas iban a tener que gastar más rollo de película, porque era un rollo, no era como ahora que es digital. Entonces dijeron, bueno, si no vamos a grabar a más, vamos a grabar a 24, que ya con 24 se ve bien, ya parece una película ya, y si no vamos a tener que gastar mucho más dinero invirtiendo en rollo y la película va a salir más cara. Y de ahí sale el estándar 24 fotogramas por segundo. Todo era por una cuestión económica en ese tiempo. Y bueno, de aquí vamos de vuelta al hotel porque hace un frío terrible. Tengo las manos frisadas. Ay, qué rico. No obstante, la elección de fotogramas va a depender de lo que querramos mostrar en pantalla. Si grabamos a más de 24 fotogramas, ya sería para hacer cámara lenta, es lo que normalmente se usa. Por ejemplo, si grabamos un video a 60, cuando lo pongamos en el programa, le decimos a Premiere que interprete el video de 60 como uno de 24. Entonces coge esos 60 fotogramas, lo divide en 24 y entonces el video no va a durar un segundo, va a durar mucho más. Y ahí entonces es donde sale la cámara lenta. Si grabamos a 120, igual. Ese video de 120 le decimos al Premiere que lo interprete como uno de 24 y ahí entonces hacemos la cámara lenta. Pero el 30 fotogramas por segundo se usa en la televisión, en vivo, y por eso se nota cuando, por ejemplo, filman un video a 30, se nota como el movimiento no es igual. Por eso nos damos cuenta cuando es noticiero, nos damos cuenta cuando es una película, simplemente por la velocidad de fotograma.
Ok, pero no solamente a 24 fotogramas es suficiente para dar este efecto de cine. También hay que tener en cuenta la velocidad de obturación, que es muy importante. Que la velocidad de obturación es la velocidad en que el fotograma va a estar expuesto a la luz. Son 24, pero cada uno va a estar un tiempo ahí y ahí se va a quitar y van a poner el otro, y ahí se va a quitar y van a poner el otro. Eso pasa muy rápido. Entonces la regla es la velocidad de obturación, ponerla al doble de la cantidad de fotogramas que estamos grabando. Por ejemplo, si estamos grabando a 24, el doble sería 48, y entonces 48 sería la velocidad exacta en que esa foto debe estar ahí cogiendo luz. Entonces eso crea un desenfoque, que es el desenfoque lo más realista posible para que quede lo que está acostumbrado a ver nuestros ojos. Por ejemplo, cuando vemos un carro que va rodando, si miras la rueda, te das cuenta que tú no ves las ruedas nítidas, sino que se ve como un desenfoque en las ruedas, y eso es lo que se quiere buscar con poner la velocidad al doble de la cantidad de fotogramas que estamos grabando. Esto, si no se cumple esa regla, yo creo que es por gusto, no vamos a lograr eso. Aunque estemos grabando a 24 fotogramas, el movimiento no se va a ver igual. Yo creo que yo expliqué eso ya en un video que hice, que se llama el triángulo de exposición, y ahí expliqué bien. Quizás se lo voy a poner por aquí arriba, si no se lo voy a dejar en el link, por si no entiende bien esa parte, ves el video y ahí yo lo explico con más detalle. Este desenfoque de doblar la velocidad de obturación al doble de los fotogramas que estamos grabando resulta muy realista, pero solo para el cine. Por ejemplo, si estamos grabando los juegos de deporte, en el fútbol, por ejemplo, que la gente está corriendo, mete un gol, la bulla, la cosa, ahí no se va a grabar la velocidad de obturación, no va a ser el doble, sino que va a ser mucho más, porque queremos que todos los movimientos queden nítidos y no se vea ningún desenfoque en la imagen, porque de ahí queremos repetir eso en cámara lenta. Y esto es un ejemplo de por qué no debemos seguir las reglas. Realmente la cantidad de fotogramas no define cuán cinemático sea el video, sino hay más factores como la luz, la historia que estamos contando, la velocidad de obturación, el movimiento de la cámara también. Yo creo que son muchos factores que influyen que un video sea cinemático, pero la cantidad de fotogramas que vayamos a grabar, yo creo que es una de las cosas más importantes. Sería bueno también hablar de las ventajas de grabar a 24 fotogramas por segundo. Disculpen el ruido porque estoy en la playa ahora. ¿Okay? Como es una secuencia de imágenes, son 24 imágenes en un segundo. Si grabáramos a más, si grabamos a más fotogramas por segundo, quiere decir que van a ser más imágenes en un segundo y el video va a pesar mucho más. Entonces, si pesa mucho más, va a ocupar más espacio en memoria y va a ser más difícil para el programa manejar este tipo de archivos. Por eso yo creo que grabar a 24 va a hacer el video, va a pesar menos y la computadora va a ser más fácil que lo pueda manejar. Otra ventaja sería en condiciones de poca luz que podamos bajar la velocidad de obturación a 48, y mientras más bajamos la velocidad de obturación, más claro va a quedar el video. Más luz vamos a permitir que entre, y esto sería ideal para en condiciones de poca luz. Por ejemplo, ahora que el sol está bien fuerte, no creo que sea mejor bajarlo tanto,
porque si lo bajamos tanto y grabamos a 24 tendríamos que ponerle filtro ND para permitir que no entre luz al sensor, pero en condiciones de poca luz grabar a 24 sería lo mejor. 24 es lo más estándar. Va a funcionar en todos los dispositivos. Por ejemplo, hoy hay televisores modernos que llegan hasta 60 fotogramas por segundo, pero tiene que ser moderno. Pero 24 nos aseguremos que todos los televisores, no importa los modernos y los más antiguos, aún los más antiguos, pueden mostrar 24 fotogramas por segundo. Así quiere decir que es lo más estándar, se va a ver en todos los lugares. No importa si el televisor que tienes es viejo, si es nuevo, si es un teléfono, lo que sea, en el internet, donde quiera, va a poder reproducir estos 24 fotogramas por segundo. Así que conclusión, 24 seguirá siendo el rey en el cine, quizás por muchos años, pero hay películas que se están grabando a más fotogramas por segundo, así que vamos a ver cuando saquen esas películas, a ver qué tal se ven, pero yo creo que 24 va a seguir reinando de momento por ahora. Hay una que va a salir que se llama Avatar, la última parte de Avatar, creo que la están filmando a 60 fotogramas por segundo, aquí la ver al cine, a ver cómo se ve, si los efectos se ven bien reales, porque en Gemini, creo que se llama así, por Will Smith, realmente no se veía los efectos tan reales, se notaba porque los movimientos eran tan nítidos que no se notaba bien los efectos de la película, se veían extraños, no sé, no es lo que uno está acostumbrado a ver. Yo creo que 24 fotogramas por segundo enmascara bien estos efectos y se ve aún mejor, porque es un desenfoque que si el efecto es 3D se ve mejor. Y yo creo que esto ha sido todo por hoy, esta ha sido la conclusión. Yo creo que 24 va a reinar mucho tiempo en el cine, así que si les gustó el video, una manito para arriba. Si no te has suscribido, suscríbete. Si me quieres dejar saber algo, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao.